Muy buenas tardes, chicos. Por fin tenemos un sitio del que hablar del Atlético de Madrid B. Marco, Sancris, bienvenidos porque empieza la hora del silencio. Aquí estamos, chicos, porque además hemos elegido un buen día para el estreno, ¿no? Hemos elegido un día en el que el Atlético vuelve a la victoria, lo estamos viendo ya en pantalla, contra el San Fernando 4-2. Sancris, un día en el que encima había muchas bajas. Sí, al final, bueno, todos sabemos de las bajas que tiene el primer equipo, sobre todo por lesiones, entonces, al fin y al cabo, Diego Pablo Simeone tenía que tirar de la cantera y eran varias las bajas que ya Sí. tenía el Madrid B, que estaban presentes en el Metropolitano y que luego hablaremos de ellas. Sí, luego lo veremos, Sancris, porque dejó una de las imágenes de la jornada. Y bueno, como vemos ahí en pantalla, el partido empezó bastante bien para el Atlético de Madrid. Empezó con un penalti ahí por mano en una falta lateral del San Fernando. Ader Rayani volvía a marcar su segundo gol esta temporada, desde el punto de penalti en este caso. Y luego, más o menos en la siguiente acción, volvió a tener el Atlético de Madrid una buena acción, que ahora la veremos, con Marco, con el Marco bueno, no el que tenemos aquí abajo, con Marco como protagonista, porque hizo un cambio de orientación espectacular, que fue para Pablo Pérez, y Pablo Pérez, pues bueno, continuó la jugada ahí y acabó en un gol de Diego Bri de grandísima factura. Tuvo alguna ocasión antes el San Fernando, como esta falta que estamos viendo y tal, pero la verdad que Sancris es un partido bastante bueno de Atleti B en todos los aspectos, ¿no? Sí, desde luego, para mí... Y lo tenemos a Marco. Cambio de orientación, tú. Increíble, para mí justo aprovechando el 2-0, que es justo este gol, para mí son los 30 mejores minutos de la temporada, sin duda. Es un partido en el que sabes que tienes que sacarlo en casa y ya en media hora vas 2-0 arriba, sabiendo de lo difícil que es ganar en esta categoría y la dificultad que ha supuesto las últimas jornadas, esa pizca de suerte que te ha faltado, pero siempre compitiendo. Al final no conseguimos los 3 puntos. Y bueno, como decía, en el minuto 26 ya te pone 2-0 arriba y ya... En los dos primeros remates del partido, ¿eh? No había rematado el Atlético de Madrid en más ocasiones. De los mayores. Sí, contundencia, Marco. Contundencia aquí en todos lados. Y como vemos en pantalla también, cholotaca, ¿no? Porque vaya jugada buena del Atleti B. Luego, Marco, un detallito de los que te gustan a ti. La ley del ex, ¿no? Lo vemos ahora en pantalla, centro lateral y cabezazo de quién. De Aquino, que estuvo... Llegó a jugar hasta 68 partidos en el Atleti B, 27 Exacto. goles. La verdad es que, más allá de lo que hemos hablado siempre, de este Atleti B en esta nueva categoría que tiene que ser un poco para crecer, para madurar, para mirar hacia el futuro con el Atleti A, así entre comillas, ¿no? Con el Atleti de los mayores, que hay muchas cosas prometedoras. Es importante ganar porque, claro, el Atleti llevaba hasta 5 partidos sin ganar, si no me equivoco. Sí, eso pesa, ¿eh? En una categoría como Desde esta. la primera jornada. Y si el Sí. Atleti no llega a ganar, habría tenido 6 puntos, lo que le habría colocado en puesto de descenso junto al Granada B en esta nueva categoría. Un dato que creo que ha pasado un poco por alto: el Atleti B es el primer filial de la categoría del grupo de su categoría grupo por 2, encima sí. del Real Madrid y del Granada B. Así que Sí, el Castilla, que esta jornada, además, Marco naufragó allí en Castellón, Sancris. Minuto 23, creo que iban perdiendo 3-0 ya contra el Castellón, que tiene pinta de que va a ser uno de los punteros del grupo. Pero bueno, Sancris, primera parte muy buena, el partido se fue complicando poco a poco. Los primeros minutos llegaron ahí del 45 al 65, justo hasta que entran los 3 jugadores que vienen del Metropolitano. Aquí lo vemos. Otro centro lateral, más o menos, vamos a decir. Y viene Villaviani, ¿no, Sancris? Que es un mítico este jugador, que ha jugado en la Serie A y todo. Sí, de hecho, bueno, tuvo una etapa en el Inter y bueno, como veníamos comentando, sí, de hecho para mí es el mejor jugador del San Fernando. Yo no entendía que no fuera titular y es que su entrada en el campo fue, el mejor de largo. De hecho, se ve en la jugada del gol cómo consigue atraer la atención de Boñar, que bueno, sale un poco de zona, y él con una velocidad abrumadora, con 35 años que tiene, pues puso el 2-2. Pero bueno, ya se ven. Vimos a Boñar Sancris sufriendo un poquito ahí con su entrada, pero luego viene aquí ya el momento del partido. Marco disfruta del gol de tu tocayo, ¿no? Minuto 80, cuidado, que es que el partido, vamos a hacer un pequeño spoiler, termina 4-2. Me refiero que es un poco, te da un poco, no sé si tenéis un poco la sensación de que todo lo que pasó en el Metropolitano, unos minutos después iba a pasar también en Majadahonda. No digo por polémicas ni nada parecido, sino por la mentalidad, ¿no? Es decir,
vas ganando, te llegas a poner hasta 2 Tío de por goles, delante, además. te empatan y aún así sigues y consigues levantar el partido en los minutos finales. Así que Y ahí sí, vemos, esto creo que es Marco, una de las grandes genial. características del Atleti B, ¿no? Cómo sale, cómo roba, cómo tiene por ahí a Diego Bri, Abde, en este caso Nabil, ¿no? De San hecho, Cris, de los interesante. 4 goles, salvo el del penalti, que es un gol de penalti, Sí. los otros 3 son de perfiles distintos, ¿no? El primero es el que hemos comentado un poco de más allá, el primero fuera del penalti, el segundo gol del Atleti B es un poco de cholotaca, de combinación, no sé cuántos toques son, creo que dan hasta ¿cuántos 9 eran? pases hemos 9 pases, contado. ¿no? Totalmente. Pero que es como con calma, una construcción, un cambio de orientación, que se ve que hay calidad técnica a través de mi tocayo Marco. El tercer gol es a balón parado también, y el último es a la contra, que ya hemos Con visto Guerrero, ¿no? De protagonista. algunos goles ahí Sí. a la contra, así que son como distintos perfiles. No sé si tú lo ves igual, Sí. San Cris. ¿Qué versión es la que más te gusta, mejor dicho, de esta Leti? Si la que es más eficaz, si la que es más contragolpeadora, la que es más propositiva con el balón. No sé, tú que lo has controlado mucho más y conoces el recorrido de esta jornada, ¿cuál es la que más te gusta, San Cris? Bueno, totalmente lo que dices. Yo creo que la que más me gusta a mí es la contragolpeadora. Yo creo que hay jugadores totalmente adaptados a este estilo. Y bueno, sí es cierto que en las dos últimas temporadas, tanto en tercera como en segunda federación, es cierto que el nivel del filial, con todo el respeto al resto de equipos, la diferencia era notoria con el resto de equipos de sus respectivos grupos. Y bueno, es que el filial realmente es un equipo goleador por naturaleza. De hecho, justo en la anterior jornada fue el último partido, el único partido, perdón, donde se quedó sin marcar, que fue en el campo del Intercity. Que además San Cris Y no llegaron ni a remataron 2 veces en todo el partido, minuto sí, 32 las dos, estábamos ahí analizándolo la semana pasada y fue un partido duro aquel del Intercity, pero yo San Cris, perdona que te corte, quiero preguntarte sobre la imagen que tenemos en pantalla, sobre ese triple cambio, ¿no? Que cambia el partido además, Gismera, el Gelbari, Costis, ¿qué intrahistoria hubo ahí? Porque sé que Tevenet comentó algo en rueda de prensa, también comentó Simeone, ¿qué nos comentaron los entrenadores? sí, bueno, lo que comentó TVN, porque evidentemente iba a ser una pregunta que se iba a hacer sí o sí, era cómo había hecho el club para que en cuestión de ni 30 minutos, que es lo que se tarda normalmente desde el Metropolitano hasta 40 y pico Majadahonda, kilómetros hay además entre un campo sí, y otro. llegaran rápido. Y bueno, lo que comentó TVN fue lo siguiente, y es que resulta que el club, sabiendo que, aún estando inscrito, sabían que no iba a tener minutos de juego, habían contratado un taxi para que en cuanto estuvieran listos, los jugadores salieran enciscados hacia el Cerro del Espino y pudieran tener minutos y a lo mejor el partido del B se hubiera puesto difícil o hubiera un resultado adverso, como acabó siendo el 2-2. Pasó y fíjate, y fueron decisivos además, de Mira, hecho. minuto Sí, de hecho. 71, el partido empate a Minuto 2. Lo que 71. comentábamos antes, los peores minutos de Atlético B fue salir y apenas 10 minutos después ya iban 3-2. El Atlético B mejoró bastante con la entrada del Llevari también, que estuvo muy incisivo por banda izquierda. Me gustó bastante. Costis también estuvo aportando a lo mejor una contundencia que Dani Martínez, que estuvo muy bien con balón, no es tan contundente. Entonces, Gismera en el medio también le dio un poco de criterio. Y bueno, vamos a ver un poquito de alineación porque hubo bastantes cambios a raíz de esta convocatoria del B. Como lo veis, 4-2-3-1. Ahora vamos a detallar un poquito cómo juega esta Atleti B, porque bueno, en este primer episodio queremos también mostraros lo que venimos diciendo también ahora de cómo corre, de cómo transita, de cómo presiona. Entonces queremos presentaros un poco también cómo es este filial. Y caras nuevas, San Cris, pues tenemos seguramente, bueno, Dani Martínez como debutante de titular en primera red con el Atlético B. Tenemos también a Maroto, que es como el sustituto de Gismera, ¿no? Cuando no está Aitor. Y teníamos a Da Costa ahí en el perfil izquierdo, que bueno, viene jugando ahí como tirada a banda, aunque no es un jugador, yo creo, de banda. Pero bueno, estuvo bien, ¿no, San Cris? Sí, desde luego que es cierto que al principio de la temporada parecía que el nivel de los fichajes no estaba siendo desde luego óptimo, pero sí es cierto que tanto los Maroto, Da Costa, Dani Martínez, que además, como decías tú bien, debutaba como titular, yo creo que cuajaron un muy buen encuentro para lo que se veía viendo de ellos. Y sobre todo, yo quiero destacar a Dani Martínez porque, Sí. como he comentado estos días atrás, nos enfrentamos a un rival muy veterano, una plantilla bastante longeva, más no veterano por nivel de plantilla, sino además porque tienen experiencia en esta categoría, que es durísima.
y para un debutante como titular, bueno, tenía un Yo le equipo vi bien, bastante yo le vi difícil. bien. A mí Sí, me gustó zurdito, así muy parecido a Costis, lo que decía, a lo mejor un poco menos contundente, pero me sí, pareció muy interesante. Incluso te pregunté, porque yo es verdad que a Dani Martínez no le tenía tan controlado, si siempre había sido central, porque le veía con un dominio de balón, saliendo, conduciendo y tal, que me parecía bastante llamativo. Y para llamativo, hablando de zurdos, Pablo Pérez, Sancri, que yo creo que en esta ocasión no pudo jugar con el Jabari, pero están haciendo una conexión ahí por la banda izquierda muy buena. Y Pablo Pérez, que yo creo que es una pequeña salvación para el filial, porque estaba teniendo muchos problemas en ese lateral izquierdo y está sumando, y a mí me está convenciendo bastante el ex canterano del Sevilla. sí, desde luego. De hecho, bueno, en las últimas temporadas el que venía siendo el titular habitual era Joel Arumí, que Sí. evidentemente empezó a ser titular, pero se le vio que, bueno, le estaban causando estragos, le costaba defender a su par, y TVN decidió probar con Pablo Pérez, que, bueno, es un fichaje en propiedad, si mal no recuerdo, de esta temporada, y desde luego que está Sevilla. siendo para mí la revelación total de entre los fichajes. Buen pie, la verdad que se incorpora bien Sí, Sancris, combina sí, muy bien, como decía, con el Jebari, ya le ha dado 2 pases de gol. A mí me parece correcto. muy interesante, Marco, que yo a lo mejor no sé si le tienes tan controlado porque viene jugando así los últimos partidos, pero te digo que es un jugador muy interesante, un lateral izquierdo bastante interesante, como también, lógicamente, en el derecho, Boñar, ¿no? Un jugador que el año pasado saltó un poco allá a los focos, ¿no? Salió a la palestra por aquel escudo, ¿no? Del Atlético que mostró en la Youth League, pero bueno, un jugador que, joder, tiene una Más allá de un proyección. nombre concreto Sí, o de una erupción concreta, lo mejor es que tanto el primer equipo como el segundo equipo, incluso como el juvenil, van como en sintonía. Es decir, el sí. primer equipo ahora mismo está proponiendo una cosa y el resto, los que vienen por detrás, buscan ese tipo de perfil para poder poder aportar. Costis, nos hemos cansado de escuchar durante toda la pretemporada a Simeone hablar maravillas de él, decir que tiene muy buen toque, decir que tiene contundencia. Marco Moreno hemos visto ahora lo que ha sido capaz con ese cambio de orientación, que si tú eres un piernas, lo siento No lo mucho, haces. no lo haces. Por cierto, a mí me recuerda mucho a Josema Jiménez, ¿eh? Me parece un jugador Sí, así físicamente que incluso, ¿no? por Con el físicamente bigotillo también. también, incluso, sí, 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 sí. y ya no visual, ya no de cara, sino Sí, de cuerpo, de de cuerpo, intensidad, de ¿no? cómo sí. va abajo. Grandote, sí, sí, Me sí, parece sí. muy interesante, Y Sí, Dani Marco. igual en Martínez, y contundencia, Dani de hecho. Martínez igual, lo que habéis comentado, que tiene muy buena salida de balón. Por lo tanto, me refiero que la lógica podría invitar a que cuando un equipo que viene de categorías inferiores sube y va a una categoría tan exigente y tan competitiva como es la primera red de tantísimo nivel, dirías, oye, vamos a contratar, vamos a fichar a gente con experiencia, que nos salve los partidos, gente Sí. que sean perros viejos y a salvarnos y ya está. Pero no, lo que te hace ver este inicio de liga, los perfiles de jugadores, ver cómo crece Gismera, ver cómo crece Boñar, ver cómo crece Costis, Marco Moreno, es eso, lo de ir apostando más por el estilo, por poder aportar que cuando suban al primer equipo tengan ya un rodaje. Así que yo creo que es lo Totalmente, más Marco. noticioso, la verdad. Totalmente de acuerdo. Eso Lo es. comentaba ayer con Sancris, además, que es un Atleti B que vemos que tiene alguna novedad, como Guerrero un poquito más. Lo vamos a ver un poquillo más detallado, pero han cambiado a lo mejor a Cala por Guerrero, una versión un poco más de Paul, ¿no? Nos comentaba Sancris que te parece como el de Paul de Atleti B. Entonces, es un Totalmente. equipo que sigue apostando por un buen juego, pero le ha añadido un poquito más de carácter, un poco más de garra, porque sabe que si no en esta categoría pues no te Tiene llega, ¿no, sentido. Sancris? Tiene Le sentido. comen totalmente. Sí, sí, sí. Además, bueno, para mí es un jugador un poco fetiche porque parece que es un poco como el Coque, que no es el más técnico, no es el que mejor corre en el sentido de técnica también, Sí, de pero es un velocidad. jugador que hace el trabajo en la sombra, que pelea cada duelo, que va a presionar casi como si fuera un segundo punta, que si tiene que hacer una cobertura, una ayuda al lateral, va a ir, que si tiene que ponerse al lado del portero para defender, lo va a hacer. Y bueno, sobre todo Y si hay algún luego, momento, Sancris, sí, sí, le han adelantado un poco en el puesto, en esa presión. Como decía, ahora lo vamos a detallar. Pero es el segundo jugador de Atlético de Madrid esta temporada de Atleti B con más remates. Es decir, tiene llegada, ya lo hemos visto esta jornada, como define ahí con la zurda, en el mano a mano con el portero. Pero hablando de definición, hablando de llegada y hablando de zurda, hay un jugador que sé que le gusta mucho a Marco, que es el que tenemos ahí a pierna cambiada, ¿no? En banda derecha, Diego Bri. Diego Sí, sí, Bri, sí. cuéntanos, Marco, porque sé que te gusta mucho. Habría que, es decir, todo el mundo tiene como mucho hype. Yo soy el primero. Cuando Sí, ves nombres como Niño, Salim,
Abde, y dices tú, joder, pero es que ves cada partido y ves a Diego Bri que te da la sensación de que lleva jugando a nivel altísimo durante 3 o 4 temporadas y no pasa absolutamente nada y que se ha adaptado muy bien 21 años, ¿eh? a esta nueva categoría. De hecho, el máximo goleador lleva 7 goles, ¿no? en la categoría, y él está ahí, ¿no? Es decir, hay 7, 6, 5, 4 y 3. Es decir, que ya ha conseguido adaptarse y la verdad es que con definiciones de gran nivel. Y vamos, yo creo que nos olvidamos un poco de Diego Bri porque todos los focos están puestos en O por Abde, no ser Niño. canterano en sí, Claro, ¿no? Por no por haber sido un canterano en fichaje, sí, ¿no? De hace un par de pero temporadas. quizás sea un perfil muy, muy interesante y a lo mejor más hecho. No sé si Sankris lo ve un Sankris poco le tiene más igual. visto, que nos cuente Y un las poco de grandes, Diego, sí. sí. sobre todo las diferencias con Salim o con Abde, que son así como ojitos derechos, sabiendo que un poco Niño es más delantero centro, ¿no? Bueno, yo creo que al final, hablando un poco de Niño, evidentemente tiene cuerpo como si fuera delantero, pero al final siempre ha jugado en banda. Y por hacer la comparación entre Salim y Diego Bri, yo creo que lo que les diferencia sobre todo es el físico. Salim es un jugador que tiene muy buen arranque, que tiene muy buen regate, Más ligero, pero ¿no? los dos, Quizás. sí, mucho más ligero, que eso también le ayuda. Y Diego Bri, en cualquier duelo o cualquier rival que vaya a enfrentarse allá en duelo, lo acaba perdiendo, porque de hecho parece que en las fotografías parece que no, pero es un toro físicamente. Sí, Además, sí. tú lo ves en directo y es que gana absolutamente todos los duelos, sabe aguantarte en presión, la típica jugada que tienes que aguantar el balón en el córner, él se la toma con una simpleza tremenda y una sencillez, y luego además la capacidad asociativa que tiene, y bueno, el centro que de hecho es uno de los encargados junto a Salim, de hecho, en sacar los balones parados, yo creo que le hace una de las claves del equipo. Me parece muy importante ese apunte que hacía Sankris, lo de los duelos ganados, porque bueno, tenemos en pantalla, ya sabéis que en Atlético Stats nos gustan mucho los datos, y bueno, como no tenemos datos de la categoría, hemos decidido nosotros a mano, tanto Sankris como yo, recolectar. Entonces estos datos que tenéis en pantalla, por cierto, son exclusivos de Atlético Stats. Entonces lo que decía me parece muy importante, porque más allá de todo lo que genera en ataque, 3 goles, 2 asistencias, el jugador que más ha rematado, el jugador que más ocasiones ha creado, es un jugador que físicamente, y a una plantilla a lo mejor tan flojita como puede ser un filial, ¿no? Que tienes menos músculo, aporta mucho en esa banda derecha y yo creo que ayuda mucho a Boñar. Pero bueno, hablando de bandas, la otra, la izquierda, la regenta, la lidera, un jugador que para mí, sin lugar a dudas, Marco, es el jugador con mejor pinta de la plantilla, el jugador que más puede llegar a encajar a lo mejor en el primer equipo. A lo mejor no por tipo de jugador, pero sí por calidad, ¿no? Entonces el Yevari, que ya le tenemos en las convocatorias del primer equipo, jugador a tener en cuenta ya con 4 goles generados. Pasa una cosa interesante en este filial y que yo creo que a los amigos de YouTube que nos esté viendo y no conozcan mucho el filial, que es la idea que queremos traerles aquí para que lo conozcan. Esto es para todos, ¿no? Para los expertos Eso y para es. los que se quieren enganchar al filial. Eso es. Hay una cosa interesante, es que en las primeras 2 jornadas o el primer mes de competición nos enamoramos de Abde. Y decíamos, cuidado con Abde, se le ven cositas de Diego Costa, salvándola a muchas distancias, ¿no? Sí. Y ahora nos hemos enamorado de Salim. Pero es que a lo mejor el mes que viene nos enamoramos de Niño porque revienta la categoría y es decisivo como está siendo Salim. Y a lo mejor dentro de los siguientes meses nos enamoramos otra vez de Gismera, ¿no? Así que yo creo que ahora vayamos diciendo que el que mejor pinta tiene es Salim. Yo creo que es bueno y es... Del momento, ¿no? Sí, sí. Claro, es del momento y de lo destacable que es y de las cosas buenas que tiene este... Cuéntanos un poquito, Sankris, del Yevari, para que no me conozca, ¿qué jugador así brevemente, qué nos puedes decir del bueno de Salim? Bueno, un jugador que le encanta regatear, creo que es si no es su gran virtud, es una de sus grandes virtudes, sin duda. Sí. Es un jugador que le encanta pedir el balón, encarar 1 contra 1, ya sea meterse por dentro o por fuera, pero lo de regatear va en sus venas y para mí es uno de los mejores regateadores de la categoría, además con la facilidad que tiene para arrancar y para deshacerse de sus rivales. Es increíble y de hecho a mí me parece, si no es mi jugador favorito, debe ser del top 3 junto con Kostic y otros. Para mí, el que mejor se está adaptando de los que han ascendido y de los fichajes, desde luego.
Sí, ya hablaremos un poquito más detalladamente de Salim, que solo tiene 19 años, del 2004. Cuidado con este jugador, el marroquí, que ya le vemos ahí con las categorías inferiores. En los últimos parones le hemos visto salirse. Ya empieza a tocar la puerta del primer equipo. Vamos a ver si sigue tirando del filial, porque sería una gran noticia para Atleti. Pero bueno, ya saliéndonos de nombres, que hemos hablado de Salim, de Diego Bri, de Marco, que para nosotros fue el MVP del partido. Lo ibais viendo por ahí arriba que iba apareciendo pues, sus datos en despejes, en balones en largo, el gol decisivo. Vamos a hablar un poquito también de cómo es este Atleti B, ¿no? Cómo se ha adaptado a la categoría, sobre todo en un aspecto muy importante, en el pressing, ¿no? Lo vamos a ver en pantalla ahora, cómo veíamos antes, cómo el Atleti a lo mejor empieza los partidos, vamos a decir, en 4-2-3-1, una especie de 4-3-3, pero luego, en presión, como veis ahí, que hemos hecho una pizarrita para hacerlo un poquito más visual. Guerrero adelanta su posición, se pone prácticamente a altura de Abde y vemos un equipo Sancris que en primeros metros, es decir, en la primera línea de presión, en salida de juego del rival, es muy, muy agresivo. Y yo creo que Guerrero y Hassan Ndiaye, ahí también junto a Diego Bri, hacen un papel muy, muy relevante en esto del pressing, ¿no? Sí, justo además Guerrero y Hassan son dos perfiles bastante parecidos, son dos jugadores de presa, Sí, totalmente. Tienen un físico muy bueno para la categoría y a la hora de presionar la salida del rival, bueno, son demoledores, ¿no? Pero están cerquita y suelen poner bastante en aprietos a cualquier rival que se les presente. Para mí son clave justo en eso que comentas de la presión y luego para poder robar, ya sea en el medio campo o en una zona alta o incluso en el área rival, para montar las contras, yo creo que son también dos jugadores claves para empezar a crear esos contraataques para que luego tanto Salim como Diego Bri, que los estamos comentando ahora, puedan culminarlo, ya sea marcando gol o incluso asistiendo. Totalmente, porque es que precisamente eso que decías, cuando ya están más replegados, lo tenemos preparado en la siguiente presentación, que ya tenéis en pantalla, la siguiente pizarrita, que nos gustan mucho las pizarras en Atlético Stats. Hablamos de Guerrero adelantado, digamos, en pressing, pero luego en cuanto ya pasa en línea de medular, más o menos, 3/4, ya el Atleti B se cierra muy bien, junta sus líneas. ¿Y por qué lo hace? Porque está preparado el señor Diego Bri, Abde, Niño, el Llevari a veces también por la izquierda, para salir como balas. Entonces lo veis ahí, un centro del campo que se cierra muy bien con Gismera, con Hassan Ndiaye, Mario Maroto cuando juega, también con Guerrero. Y luego tenemos esas dos puntitas de lanza, ¿no? Diego Bri, que ya hemos visto muchas veces esa combinación Sancris de Marco Costis lanzando a Diego Bri en carrera. Sí. Y la verdad que ahí el ilicitano es imparable. Entonces, bueno, un detalle muy importante de esta Atleti B, ¿no? Que presiona muy bien, con sentido, pero que luego sabe guardar la ropa y sabe cerrarse muy bien, cerrar líneas, como vimos a lo mejor en el campo del Intercity, ¿no? Sí, desde luego. Además, una cosa que yo creo que ha dejado huella también el Cholo Simeone es la capacidad para resistir los envites rivales y para sufrir. Creo que es un equipo que, sobre todo desde la temporada pasada, ha aprendido a sufrir. Se pudo ver también en el playoff de ascenso y se está viendo también, aunque igual no con tanta suerte, en este inicio de liga, sobre todo en este partido contra el San Fernando, donde, como comentábamos, con un 3-2, quizás podían aparecer los fantasmas del pasado de que te empaten una jugada aislada. Hubo varias ahí peligrosas, Sangre, sí, que estuve en el partido repetido ayer y hubo ahí varias que cuidado. Pero bueno, pues lo que tú dices, sabe cerrar, ¿no? La realidad es que desde es eso. Luego. Más allá de que en verdad son solamente 2 victorias, porque a lo mejor el que nos está escuchando piensa que el Atleti B está para subir a segunda, son 9 puntos, el líder es el Castellón con 19, para que os hagáis un poco la idea, doblan en puntos al Atleti B. La historia es que la sensación que da es que el Atleti B sabe competir, ya sea que, totalmente. Es decir, que no es de repente que puede ser un partido que les haga buenísimo de 5-0 y otro que va a ser un desastre de 0-7. De hecho, de las 7 jornadas que llevamos, únicamente contra el Ceuta, que fue un partido rarete, ¿no? Así en casa, el resto de partidos se fue a Valdebebas, se fue a Málaga, que se pierde, eso es la otra derrota, pero se pierde en el último segundo prácticamente. Con la desgracia de Iturbe, ¿no? Sí, un error de Iturbe, pero luego se gana al San Fernando, que tiene experiencia en la categoría, se empata en el campo del Intercity, que siempre que era un proyecto y es un proyecto complicado, es decir, que tiene más desarrollo. Buena encerrona, sí. Se empata contra el Ibiza, que siempre ha estado arriba, así que más allá de
de resultados, sobre todo es eso, como hemos visto cómo presionan, cómo se cierra el Atleti, que eso es sinónimo de competir, que creo que es lo que tiene que hacer el Atleti, salvar la categoría, seguir desarrollando a jóvenes talentos como los que ya hemos mencionado y sobre todo dar una sensación de ser un equipo, para que cuando suban al primer equipo ya tengan unos automatismos ya serios, claro. Totalmente, Marco. La mano de TVNet se nota desde el primer minuto que empiezas a ver este filial. Yo la verdad que, pues, aprovechando a lo mejor que hoy hay mucha gente que ha podido ver pocos partidos del filial o incluso que no lo ha visto todavía, os animo la semana que viene, que es bueno lo que tenéis ahora en pantalla, Atlético Baleares. Atlético Baleares, lo veis ahí también en la clasificación. El último. Es verdad que es un partido trampa, más allá de que vienen con 6 derrotas consecutivas, sobre todo por la historia del Atlético de Madrid, también es un equipo un poco aspirina a veces, ¿no? Esperemos que el filial no lo sea. Pero bueno, Sancris, un Atleti Baleares que además tiene muchos ex por ahí, ¿no? Tiene ahí varios detallitos interesantes que nos traes. Sí, ahí tiene 4 jugadores que han pasado por la cantera. El más reciente es David Navarro, que me parece que no está jugando, creo que por lesión, pero que justo cuando el Atlético de Madrid B sube a Segunda Federación, al no tener oportunidades, decide salir del club. Era uno de los capitales, ¿no? Además. Sí, uno de los mejores proyectos defensivos que tenía el Atlético. Sí, fue bastante... Fue rarete, ¿no? Sí, al final como le ofrecieron un proyecto en Primera Federación, evidentemente el salto competitivo era importante, pero sí es cierto que es un proyecto que el año pasado apostó todo para ascender y acabó peleando por no descender. De hecho, creo que se salvó en la última jornada. Y lo comentaba con un compañero de allí de las islas, que este año esperaban pues salvarse más tranquilamente que el año pasado, pero que como vemos en la clasificación, ya en un punto, y ese punto se consiguió en la primera jornada. Llevan 6 derrotas consecutivas. Además, es un equipo que se ve como muy partido, sin ideas, que de hecho tiene ya su segundo entrenador en la temporada, porque despidió al que estaba desde el inicio, ahora está Juanma Barrero. Y bueno, parece que intentan remar un poco hacia adelante y salir del puesto del descenso, pero les está costando Dios ayuda. Juanma Barrero, otro exjugador de Atlético de Madrid, portero. Y bueno, hablando de jugadores, lo que decía Sancris, tenían a David Navarro, central. Tienen también a otro central, Raúl González, que estuvo en el Atleti B hace poco. Raúl González, cuidado con el nombre, ¿no? De Aida Alcoy, central. Un central robusto, muy contundente, férreo. Luego tiene Isaac Nana, que es otro mítico también que pasó por el Rayo, luego fue al Atlético de Madrid B, un mediocentro de perfil defensivo que también tiene sus cositas. Y luego tenemos a David Rodríguez arriba, que en su día, a la altura de Torres, de Mario Suárez, Gavi, fue otro de los goleadores del filial, ¿no? Y un jugador que ya se las sabe, ¿no, Sangris? Ya un jugador que ya tiene muchas batallitas en esto y que habrá que tener cuidado con él. Sí, de hecho, lo he estado revisando antes. En la primera jornada es el autor del primer gol del Atlético Baleares esta temporada. Sí, desde luego que habrá que tener mucho cuidado con él, es una de las principales amenazas y bueno, aún así sabemos que, como hemos dicho antes, el Atleti B es un equipo muy competitivo y que cada partido que pasa va ganando solidez defensiva. Entonces, yo espero que Marco y que entiendo que, bueno, Costi no, porque no va a estar, pero Mariano o Dani Martínez, si sigue siendo titular y tiene continuidad, sepan frenarle y ojalá que, bueno, que acabe buena suerte, tengamos buena suerte en ese sentido, ¿no? Sí, porque sería un partido bastante interesante. Tenemos en la clasificación 9 puntos del Atlético de Madrid B, mitad de tabla. Entonces, bueno, yo creo que es un partido en el que a lo mejor si encima rescatas también a Atlético Baleares, Marcos, si los rescatas que llevan ahí 0 victorias, pues te pueden meter un poquito más en problemas hacia abajo. Si ganas, pues empiezas a mirar un poco hacia arriba, ¿no? A ese Ceuta, a ese Algeciras, Málaga, Castellón. Vale. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Bueno, esta semana, mejor dicho, sábado a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, lo tenéis por FEF-TV. Ya sabéis que es la televisión de pago de la primera red, pero bueno, por ahí podéis seguir por casi primera vez los partidos del filial en su totalidad, que bueno, ya es un detalle importante. Y si no lo podéis ver, pues nos tenéis aquí a nosotros la semana que viene, el martes, y os analizamos un poquito lo que nos dejó ese partido ahí por las Islas Baleares. Así que nada, Sancris, Marco, yo creo que ha estado bien, hemos hablado un poquito del filial, hemos presentado a la plantilla, cómo juegan, qué tal estuvo esa victoria en San Fernando, qué tenemos la semana que viene contra el Baleares. Así que yo creo que como primer la gente quiere Atleti B, pues lo tenemos, ¿no? Es decir, todo lo que sea hacer Atleti, ya sabe la gente que en Atlético Stats, ya sea por tierra, mar o aire, lo va a tener. O
Así que Totalmente. esperemos que Pues la apoyen. gente Son órdenes. Así Que si quieren un like, que se suscriban, ¿no? Hombre. Un me gusta, que me Importantísimo. pongan un comentario si quieren saber algo más concreto del Atleti B, porque aquí ya se están recopilando datos y eso tiene su trabajo, así que espero que la gente le guste y nos dé apoyo. Por gente, si no apoyáis esto, el Atleti B desciende, ¿eh? Es lo que me han chivado, desde dentro del club, ¿eh? Sí, somos el talismán, ¿eh? Decimos que va a haber este programita, pum, Y puma, primera victoria en 5 semanas. Desde agosto, eso es. Pues entonces, ¿para qué más? San Cris, Marco, un placer. Nos vemos la semana que viene, a ver si contando una victoria contra el Atlético Baleares. Y nada, a seguir apoyando a este filial que tan buena pinta tiene en la hora del filial.